Diga que está al lado, no hay resurrección si no hay primero muerte. ¿Cuántos se dieron cuenta que la Biblia cuando habla de muerte habla de resurrección? Diga que está al lado. Jesús habló de muerte y habló de resurrección. Habló de muerte y de resurrección. Las dos cosas siempre van juntas. Y voy a hacer una pregunta. ¿El Señor nos salvó en la muerte o nos salvó en la resurrección? ¿Nos salvó a nosotros en la resurrección? Vuelvo a hacer la pregunta, lo que yo sé que están un poco distraídos todavía. ¿En dónde recibimos nosotros las bendiciones y los beneficios de la sanidad, de la salvación, de la vida eterna? ¿En dónde? En la muerte. No hay muerte. No hay resurrección si no hay muerte. Simplemente la resurrección fue la evidencia de que un cuerpo vivo no podía estar entre los muertos. Diga, un cuerpo vivo no puede estar entre los muertos. Jesús resucitó por causa de que el primero murió. Entonces dice 1 Corintios 11:24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y habiendo dado gracias, lo partió. Y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Era la primera vez que partía el pan delante de sus discípulos, sí o no? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí o no? A ver por ahí atrás. Y habiendo dado gracias, lo partió. Está hablando del pan. ¿Era la primera vez que partía el pan, sí o no? Dice que estando delante de las multitudes, 5,000 personas, dice que tomó el pan y lo partió delante de ellos. Dice que también otra vez cuando se juntaron 7,000, dice que partió el pan delante de ellos. Hay muchísimos textos que hablan de que Jesús continuamente delante de ellos partía el pan. Dile que está al lado, ¿por qué partió el pan? Todavía estás distraído, concéntrate. Hoy tenemos que aprender algo grande, por eso es que vamos a hacer rápido este mensaje. ¿Por qué dice que partió el pan? Era necesario darles un ejemplo de lo que se tenía que hacer en el pacto o se había hecho en el pacto. Ellos conocían parte del pacto, por eso Jesús le partió el pan delante de ellos. Ahora, pero en esa noche especial, antes de fallecer, yo creo que voy a tener que orar por espíritu de distracción. Porque hay al menos un 25% que miran a todos lados y no están escuchando la palabra. ¿Haremos una oración, sí o no? ¿Sí? Póngase de pie. Vamos a estar espíritu de distracción porque usted no está concentrado. Entonces, usted está pendiente del que entra con un vestido amarillo, está pendiente del que entra con una bufanda roja, o está pendiente que vamos a tomar la Santa Cena. Y yo le pediría a los diáconos, sinceramente, que ya me la pongan aquí adelante, porque esto es para ya tomar la Santa Cena. Usted no puede estar distraído. Vamos a llevar la mente a la mente de Cristo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo espíritu de distracción. En la autoridad de Jesucristo llevamos las mentes a la mente de Cristo. Y declaramos que lo que tú nos quieres enseñar hoy será guardado en nuestro corazón, porque hay un secreto en el cuerpo partido de Cristo. Y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesucristo. Amén. Tome asiento. 1 Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué dice Jesús en la cena de la Pascua, este es mi cuerpo partido por vosotros? Jesús estaba haciendo un adelanto de su sacrificio. Jesús estaba haciendo un adelanto del nuevo pacto. Diga, del nuevo pacto.
Jesús estaba ahora hablando, este es mi nuevo pacto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquellos no entendían como nosotros a veces no podemos entender, no todos estaban entendiendo, pero el cuerpo de Cristo iba a ser puesto en un altar que se llamaba un madero e iba a ser sacrificado. Y como los cuerpos en el Antiguo Testamento que se sellaban con un pacto, tenía que ser partido. Yo le pregunté al Señor no hace mucho, apenas hace menos de quizás un mes, quizás en la Santa Cena pasada, le pregunté, a mí nadie me ha predicado qué significa el cuerpo de Cristo partido. Y le pregunté al Señor que me explicara y me revelara qué significaba el cuerpo de Cristo partido. Y es en parte es un poco difícil porque solamente se encuentra una palabra en partido y tres nada más asociadas. Con tres palabras nada más en el Antiguo Testamento. Pude entonces entender y ver qué realmente era lo que significaba. Por eso el mensaje de hoy se titula El cuerpo partido y los violadores del pacto. Entonces, lo primero que podemos pensar, que cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en el altar para ser sacrificado, cuando dijo consumado es, hubo un gran terremoto y dice que en el momento hubo un terremoto tan grande, pero la mano de Dios tomó el velo y lo partió en dos de arriba abajo. Y dice la palabra en Hebreos 10:20, por el camino nuevo, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hasta ahí estamos entendiendo. El Padre, al morir Jesús y aceptar este sacrificio, dice que rompe el velo y abre un camino nuevo. Esto es de su carne. Entonces vemos la primera parte del cuerpo partido simbolizado en ese gran velo. Y dice que en ese momento se rajó porque el Padre abrió un camino. Por eso sabemos que Jesucristo es el camino al Padre desde el día que Él murió. Su cuerpo fue partido y en representación de eso el velo se abrió. Ahora dice, la palabra partir en hebreo viene del 1334 de la Strong y es batar. Batar, y significa cortar en dos. Yo le pregunté a ustedes si era la primera vez que Jesús hacía delante de sus discípulos eso y muchos estaban pensando sería o no sería. Jesús, cuando estuvo delante de 5,000 multitudes, sin contar los niños, dice que tomó el pan. ¿Cuántos panes habían en la canastilla? 5 panes. 5 panes, tomó uno y ¿qué hizo delante de la gente? Lo partió en dos. Esa palabra significa hacer los dos lados iguales o cortarlos en dos. Pero por primera vez aparece en Génesis 15:10. Porque usted que no es un amador de la palabra puede buscar conmigo 15:10 de Génesis. La palabra partir el cuerpo o partir el sacrificio empieza por primera vez en Génesis 15:10 y dice: y tomó todo esto, tomó él, Abraham, y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Cuando Dios se le apareció a la noche, dice que le pidió Dios que levantara un altar con 5 diferentes sacrificios. ¿Cuántos panes tenemos entonces? 5. ¿Cuántos sacrificios le pide esa noche que va a hacer un pacto con él? 5. ¿Cuántos ministerios tenemos? 5. ¿Cuántos son los sentidos suyos? 5.
que Dios nos habla a través de nuestros 5 sentidos. Quiere decir entonces que está relacionado el 5 también con lo que es la creación o lo que Dios ha creado, perfecto. Y dice que de repente, dice que le dijo, 3 animales vacunos, pártelos por la mitad y dos palomas o un pichón de paloma, pero esos no los partas por la mitad. Esa es la primera vez que aparece y Dios le agradó la ofrenda. Yo le quiero preguntar entonces, leamos el verso 17, el 15, el 10 y el 17. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada igual una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Aquí vemos entonces el cuerpo del sacrificio partido por la mitad, que representaba el cuerpo de Cristo, el velo, el cual Dios iba a abrir un nuevo camino. ¿Estaba Dios profetizando con Abraham, sí o no? Concéntrate tu mente, no te distraigas. Pregunto, ¿estaba Dios profetizando a través de Abraham, sí o no? Sí. Estaba profetizando el cuerpo de Cristo partido. Estaba profetizando. ¿Por qué? Porque pasó una antorcha como un horno ardiente. Yo no sé, en el campo, una de las cosas que hoy tendríamos que nosotros conseguir y comprar, y es bien económico, es un horno de barro, el que tiene patio. Eso se hace la pizza, la carne, el asado, se hace todo en ese horno, el pan, riquísimo. Y eso es bien fácil de hacer y de conseguir, un horno de barro, económico hasta lo que más usted pueda pensar. Era un horno ardiente que pasaba sobre esos animales. Dios estaba confirmando con su gloria que estaba aceptando su sacrificio. Ahora quiero decirle una cosa. A veces nosotros se nos antoja darle a Dios lo que nuestro corazón se le antoja. Y cuando Dios no lo acepta, nos enojamos. ¿Cuál es el problema? El problema es usted. Porque si a Abraham se le hubiera antojado poner una cabra y cortarle la cabeza y las patas y dejársela partida en 3 pedazos, y a la paloma hubiera cortado la cabeza y lo hubiera partido en 3 y hubiera hecho eso, dice Dios, no te acepto eso y no paso en medio de esto. Tienes que hacerlo como yo te digo, porque cada vez que Dios habla está profetizando algo del futuro. Hay personas que reciben el perfume de su esposo de regalo de cumpleaños y cuando lo huele dice, yo no sé por qué me trajiste este regalo si tú sabes que este perfume no me gusta. Yo no sé por qué me trajiste claveles si tú sabes que las flores no me gustan. Porque los hombres a veces van a comprar las cosas más baratas que encuentran de oferta. Y ven un vestido medio de barato, de 20, 40%, le dice, me voy a ahorrar $60, qué buena que está ese vestido. Y cuando la mujer lo mira dice, si tú sabes que no me gusta el verde, ¿por qué me lo compraste verde? ¿Cuántas veces hacemos regalos a alguien sin pensar si le gusta o no? Porque al final de cuentas no nos interesa si a la persona le gusta el regalo o no. Simplemente pensamos ahorrar nuestro dinero. Gracias a Dios que alguien dice que es verdad. Entonces, Abraham recibió el beneficio de Dios porque hizo lo que Dios le agradaba. Y Jesucristo recibió el beneficio de Dios porque hizo lo que Dios le agradaba. Pero todavía sigo en mi pregunta, ¿qué significa partir el cuerpo de Cristo? No necesito saber más. Entonces, la misma palabra partir me llevó a Génesis 31, 44 al 55. Y es un hecho muy sencillo y muy fácil. Dice que Labán levantó un pacto con Jacob porque casi lo iba a matar, porque alguien se le había robado sus ídolos, sus dioses, su propia religión escondida ahí por tiempo. Y no sabía que había sido la propia hija Raquel, pero como ella era tan fina y tan delicada, me duele la barriguita, no me puedo levantar de este camellito. Y lo tenía debajo del asiento. Qué sinvergüenza y atrevida. Bueno, ella sabía que si ella sacaba esos ídolos,
Labán iba a matar a alguien porque era un hombre con ira, era un hombre que estaba furioso y dijo: mejor me quedo quietita aquí fingiendo que estoy enferma antes de que haga una desgracia. Nunca aparecieron esos ídolos, pero dice, levantaron una columna de piedra, Génesis 44, como testimonio, y puso Labán al Dios de Abraham para que fuera testigo de sus votos. Y dice, Jacob prometió no tomar mujeres o sustituirlas por otras, no maltratar a sus hijas. Por segundo, dos cosas importantes: e hicieron pacto, levantaron una señal, y Jacob juró: no voy a cruzar esta línea, y se echaron el pacto con una comida suculenta, con un banquete. ¿Qué podemos ver entonces aquí? Que se echaron un pacto de amistad, que casi hay una desgracia, pero dice que levantaron, hicieron un pacto, hubo una señal visible, se trazó una línea de separación y hubo una gran cena. Escuche bien, se estaba otra vez profetizando a Jesucristo. Jesucristo dijo: este es mi pacto nuevo. Hubo una visión o una señal visible, que fue Jesucristo en la muerte. Se rompió el velo, hubo terremotos, su cuerpo colgado era una visión, una señal visible. Se trazó una línea de separación y se abrió un nuevo camino. Y hubo una gran cena ese día. Porque Jesús dijo entonces: todas las cenas que os reunáis, todas las cenas que hagáis comunión, acuérdate de mí, porque el pacto se tenía que sellar con una cena. Por eso la cena, en la noche, cuando se reunían, tenían que recordar el pacto que el Señor había hecho. Dice que de repente cayó la presencia de Dios y se pusieron contentos. Partieron la tierra en dos. Diga: partieron la tierra en dos. Hicieron una frontera y establecieron esa frontera. Cuando el Señor murió y partió su cuerpo espiritualmente en la cruz, hubo una frontera entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Hubo un nuevo camino entre el viejo camino y el nuevo camino al Padre. Hubo una separación entre el mundo y la santidad. Hay una separación cuando se hace pacto. Hay una separación cuando Dios establece el pacto en la Santa Cena. Hay muchos que cruzan la línea cada rato y son luz y tiniebla, frío y caliente. Van para aquí, van para allá. Por eso vamos a ver los que trastornan o los que pisotean el pacto. Cuando hay una línea, Labán le dijo: yo te juro que yo no voy a traspasar esta línea. Tú te vas a ir allá con mis hijas, pero tú me vas a jurar que no las vas a cambiar por nadie. Diga: a la mujer no se cambia por nadie. ¿Y por qué tú la cambiaste 2 o 3 veces? Nah, usted no, el vecino de por allá. Usted no. ¿Sabe qué pasa? Cuando hay una línea que no se puede traspasar, es porque hay un pacto y una conciencia. Si no hay pacto, la gente traspasa. ¿Por qué la gente se va al mundo? ¿Por qué la gente deja las cosas de Dios? Porque no ha hecho un pacto con Cristo. Porque no es consciente de la señal visible. No traza una línea en su corazón. No hay una santidad en su corazón. No hace santa cena con Dios. Cuando los del camino de Emaús pudieron ver que Dios era Jesús caminando con ellos, creían que era un forastero y decían: ¿hasta cuándo tú, forastero extraño, no te has enterado de todo lo que está sucediendo? ¿Cuándo se les abrió los ojos? Cuando Jesús se sentó en la mesa y partió el pan. ¿Se acordaron? ¿Se acordaron la forma de partir el pan? Era Él y no nos dimos cuenta. Va a venir el rapto y muchos van a decir: era Él que nos predicaba y no nos dimos cuenta. Era Él que nos hablaba y no lo entendimos. Era Él que nos estaba enseñando y nunca nos dimos cuenta. Ahora pregunto: ¿Israel fue fiel con el pacto, sí o no?
Algunos dudan, ¿Israel fue fiel con el pacto, sí o no? Israel no fue fiel con el pacto. Y ahí encontramos otra vez el tercer texto y el más importante del partir. Dice que la palabra transgresión viene también del hebreo asham, que es ofensa o culpa, infidelidad, incumplimiento del deber, es transgresión o no cumplir el pacto, es incumplimiento del deber. Transgredir el pacto. Y generalmente la transgresión que está escrita en la Biblia, como en el Génesis 31:26, era contra el Dios y contra también su propio hermano, su propio prójimo. Eso significa traspasar el pacto o pisar el sacrificio partido. Y encontramos en Jeremías una exhortación. Todos aquellos que han estudiado con Lolita el Shemitah lo pueden entender. Y aquellos que han oído algo, dice Jeremías 34. Bien importante lo que dice Jeremías. Eso sí le voy a pedir que abra su Biblia. Jeremías 34:18. Y dice así. Y ahora ya estamos en la época de Jeremías. Y Dios le dice: entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han hecho o no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia hace muchos años atrás, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, y a los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales de los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra, no dice el pueblo de Israel, a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos. ¿Por qué entonces el mundano siempre está atado a sus vicios y no entiende el por qué? ¿Por qué el carnal siempre está ligado al adulterio, a la fornicación, al mal carácter, al enojo y no entiende por qué? ¿Por qué hay ligaduras que aunque se pase adelante 40,000 veces siguen siendo ligaduras? Porque traspasaron un pacto y hay que arreglar las cuentas directamente con el Señor. Ahora, Israel estaba metiéndose en problemas. ¿Y cuál era el problema más grande? El problema más grande era que dice que tenía que entregar a los esclavos, dice el Señor, a todo Jeremías 34. Ya os he dicho que tienen que perdonar al 7º año los esclavos y volverlos otra vez a dejarles libertad. Sin embargo, ellos los soltaron y luego a pasar los 15 días los volvieron a tomar. Le dijeron de la orejita: vente para aquí que tú eres mi esclavo y no te voy a dejar soltar. Tú vas a seguir trabajando como esclavo, no me importa lo que diga la palabra. Pero llegó un momento que pasaron mucho tiempo y dice Dios: hasta aquí llegaste, traspasaste el pacto. Cortar el animal entre dos partes era justamente ese acto. Y aquí está el secreto del cuerpo de Dios partido por nosotros. Al partir el cuerpo, les recordaba que si uno de los dos rompían el pacto, la maldición caía sobre el infiel. Señor, qué complicado. ¿Por qué tú hiciste eso? Dios mío, tan complicado. ¿Por qué? ¿Por qué no estudiamos más la palabra y nos empapamos más de ella? Porque luego lo vamos a ver tan natural que no vamos a preguntar el por qué, sino vamos a decir: sí, Señor, tienes razón. Si tú dijiste que un pacto era partir en medio, hacer una línea entre dos, y las dos partes eran iguales, iguales en beneficio, iguales en responsabilidades, ¿sí o no? ¿Qué es el pacto del matrimonio? Y no se me distraiga. Son beneficios y son responsabilidades. Pero el marido tiene responsabilidades y no le eche la culpa siempre a la mujer. ¿Dónde están las responsabilidades del marido? ¿Y dónde están las responsabilidades? Entonces estamos viendo que el pacto es algo partido por la mitad y que se abre, ¿sí o no?
pero está mitad a la derecha, mitad a la izquierda. Dice que Abraham puso para un lado y para el otro, los puso paralelos. Quiere decir que el cuerpo partido representa el pacto. Ese es el secreto de que Cristo murió y su cuerpo fue partido, porque estaba diciendo: yo voy a hacer mis responsabilidades, yo te voy a dar mis beneficios, pero tú tienes tus responsabilidades y vas a tener tus beneficios. Pero en ese momento está convocando a los sacerdotes, está convocando al pueblo entero y está convocando a todos los religiosos y le está diciendo: traspasaron, pisaron, pasaron por en medio de los cuerpos partidos, pisotearon el cuerpo que representa el pacto de Cristo y fueron infieles. Ahora, he aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta entre todos los reinos de la tierra. ¿Se cumplió en Israel? ¿Sí o no? Se cumplió porque Jeremías estaba profetizando y Babilonia con Nabucodonosor ya estaba entrando. Ahora, ¿Dios nos manda a nosotros libertad, sí o no? ¿Dios quiere que nosotros hagamos pacto con Él, sí o no? La palabra dividir es karat y viene de la misma raíz que es hacer un pacto. Quiere decir que cuando Jesús estaba, este es mi cuerpo, en el momento que tomó el pan delante de los 12 discípulos y partió el cuerpo, dijo el pan, dijo: este es mi cuerpo por vosotros partidos, el cual voy a hacer un pacto en este día. Y voy a hacer un nuevo pacto. Y ellos sabían que eso significaba jurar, que se tenía que mantener el pacto. En la ley de la libertad de los esclavos, dentro de los hermanos israelitas, ellos estaban anunciando la libertad de Cristo y su muerte y su resurrección. Jesús le decía: tienen que dejar libre a los esclavos al 7º año. Escucha, el castigo puede venir a Israel, invertir lo que ellos habían hecho, hacer el voto del pacto por no cumplirlo. Por eso dice Deuteronomio 29:9: guardad las palabras del pacto para que seáis prosperados. Entonces, para ser prosperado yo tengo que guardar las palabras del pacto. Yo tengo que vivir con conciencia de Santa Cena y de pacto nuevo, de saber lo que es el pacto, el cumplimiento y lo que yo tengo que hacer como deber, porque el Señor nunca va a romper el pacto. Por eso dijo el Señor: la novia representa mi pacto, la cual amó, y dice Pablo, se entregó por ella, ¿sí o no? Porque representaba ese pacto que él iba a partir. Sabemos que Satanás perseguirá y tomará dominio del que profane el pacto, ¿sí o no? Como Israel hizo al caer la cautividad. Al Israel traspasar el pacto, abrió puertas ¿a quién? A un futuro Nabucodonosor, a un Darío, a un Belsasar. Sobre todas las cosas, a un Epifanio que representaba el precursor del anticristo. Habían abandonado el pacto y habían pisado el pacto. Algunas transgresiones requería que se presentara esta ofrenda de expiación y ellos no la estaban viendo así. Por eso dice en Números 5:6: así que el Señor les dio a Moisés: da al pueblo de Israel, Números 5:6, dale las instrucciones siguientes. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor, hacerle mal a otra persona, aunque sea esta persona culpable o haya transgredido la palabra de Dios, versículo 7, deberá de confesar su pecado. ¿Por qué decimos que lo más hermoso que hay
frente a la Santa Cena es confesar los pecados. Porque de Números 5:6, ya el Señor sabía o no sabía que Israel, y a veces, muchas veces nosotros, íbamos a negar su pacto. Debería confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional, y darlo a la persona que lo perjudicó. Zaqueo, el hombre bajito, ¿conocía la ley de Dios, sí o no? ¿Qué hizo cuando el Espíritu Santo le reveló que había saqueado y robado? ¿Cuántas veces lo devolvió? 4 veces más. Yo no sé si es el 20%. Es más del 20%. Es más que el 20%. Entonces él dijo, Señor, la ley dice que tengo que dar un 20% de lo que robé. Diga, un 20% de lo que robó. Si usted se ha olvidado de los diezmos, usted le ha quitado a Dios, le ha robado, dice Malaquías. ¿Y ahora cuánto le tiene que pagar de diezmo al Señor? Un 20%. Porque usted se lo quitó a Dios. Y ahora se lo tiene que devolver de nuevo. Pero se lo tiene que dar con creces. Y usted dice, no, la pastora está inventando la historia. Dice, vosotros sois ladrones, me habéis robado los diezmos. Entonces estaba refiriendo a Números 5:6. Entonces dice, Señor, si yo he transgredido la ley y yo no he hecho tu voluntad, yo tengo aquí que dar el 20% adicional y darlo a la persona que ha sido perjudicada. Yo le dije hoy que hoy íbamos a hablar cosas bien profundas y no están inventadas. Quiere decir que ¿por qué nosotros no recibimos prosperidad? Porque somos deudores. Estamos todavía deudando cosas. No nos hemos puesto al día con Dios. Porque a veces creemos que el recibir la Santa Cena y nos limpia todos nuestros pecados, ya queda todo borrado y perdonado. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ser conscientes, que tenemos que restituir. Y dice que el Señor también decía que tenía que confesar lo ofendido a sus hermanos. Hoy estamos recordando la Santa Cena. Es un momento muy propicio para decirle, Señor, tu cuerpo fue partido. ¿Puede venir alguien para tocar el piano? Hay una línea, hermanos. Yo podría hablar de la resurrección. Te podría decir que el Señor es Dios de vivos y no de muertos. Te podría hablar que es un evento de doble constitución para el cristiano, la muerte y la vida de Cristo. También puedo decirte que Jesús murió por el permiso del Padre. Podríamos hoy estar celebrando y vamos a celebrar. Pero no podemos celebrar si ignoramos las otras cosas. Hay un pacto que nos recuerda cada vez que cenamos, que hay 4 cosas, como dije. Hay algo visible, porque Labán levantó una columna de piedra y dijo, aquí hay un límite, hay un límite. Quiero decirte, mucha gente ha cruzado ese límite y ha roto el pacto por cruzar el límite. Ay, no, yo solamente me fui a tomar una cervecita con mi amigo allá. Ok. No vamos a discutir la cervecita. No, lo que pasa es que yo fui allá, y lo que pasa es que, bueno, mirar una fotografía en internet no es tan pecado. Pasaste el límite, dice el Señor. La gente está acostumbrada a no tener fronteras. ¿Usted me está entendiendo lo que es eso? Está acostumbrado a hacer lo que quiere. No hay responsabilidad de pacto. Cuando dijimos que Labán dividió, hizo una frontera espiritual y le dijo, tú encárgate de mis hijas, y Jesucristo se ha encargado de una sola novia. ¿Cuántas novias tiene Cristo?
una sola. ¿Cumplió Jacob con la promesa del pacto que hizo con Labán, sí o no? Solo tuvo 2 mujeres que fueron las 2 hijas que le dio Labán. Con eso tuvo las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué más? Dijo Labán: yo prometo no voy a traspasar este límite. Pero dice el Señor, hay un cuerpo partido que a ti y a mí nos recuerda que hay una frontera, hay una cuerda tirada que no puedo traspasar para el otro lado. No importa si eres tú, si es el hijo, si es el pariente, si es el familiar, si lo tienes en la casa, te está contaminando la casa. Hay un pacto, hay una cena que nos recuerda que hubo un cuerpo partido. Cuando usted escuche otra vez el predicador que se pone frente a la Santa Cena y dice: este es mi cuerpo partido, que por vosotros es, haced esto en memoria de mí. Usted va a decir: yo me recuerdo de un pacto de 2 cuerpos partidos, 3 cuerpos sobre Abraham, sobre el altar de Abraham, una cabrita, y todos tenían 3 años. El corderito, las dos vaquitas tiernecitas, me estaban recordando a Cristo con sus 3 perfectos sacrificios, partidos, la gran antorcha pasando en el centro. Señor, ahora entendí lo que por tantos años nunca me habían predicado. Eso que yo escucho mensajes desde que tengo 12 años. Y nadie me había predicado que el cuerpo de Cristo, ¿por qué había sido partido? Quiere decir que tú tienes más de 50 y vas a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo. Y cuando tú le preguntas: ¿qué significa esto, Señor?, Dios te va a dar la respuesta. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Hay personas que nunca hicieron pacto. Hay personas que ni saben lo que es un pacto. Solo se acuerdan que frente a la novia dijo: yo prometo, yo juro, te voy a cuidar en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la escasez. Y yo hago alianza contigo, y le puso el anillo. Es lo único que usted se acuerda de lo que es un pacto. Dice el Señor: antes del pacto del matrimonio, yo ya había hecho pacto con Abraham. Yo ya había hecho pacto. Dice el Señor: yo quiero que tú hagas pacto conmigo hoy. Señor, solo el Espíritu Santo nos puede revelar los secretos escondidos de la palabra, porque nosotros no somos judíos, no hemos nacido con el Torá debajo del brazo, no conocemos las 330 leyes del Torá, ni siquiera, Señor, sabemos las costumbres antiguas orientales. Somos gentiles, nacidos en un tumulto de religiones, de emociones y de doctrinas religiosas falsas. Recién ahora empezamos a conocer la verdad de Dios escondida. Y a los que se esfuerzan, a los que estudian, a los que aman, a los que desean. Señor, yo te pido que ese cuerpo partido que me dice a mí que hay un límite donde yo no puedo traspasar, que así como tengo privilegios, tengo responsabilidades y tengo que hacerlas. Así como me dice ese cuerpo partido que el que no cumple con el pacto le puede caer la maldición. Así como me dice tu palabra que cumpla tu palabra para ser prosperado. Yo hoy me acerco a la mesa con toda humildad para decir: yo necesito hacer
un nuevo pacto contigo hoy. Necesito hoy limpiar todos mis pecados por la sangre de Cristo y restituir si algo te debo, Señor. No quiero jugar más a la hipocresía, porque los hipócritas serán juzgados por Dios. No quiero traspasar los límites que tú has puesto, porque estoy pisoteando el cuerpo de Cristo partido en la cruz del Calvario. Diga conmigo en voz alta: no quiero pisar el cuerpo de Cristo traspasando su línea, yendo a lugares que no me corresponden, mirando lo que no me corresponde, teniendo amigos o hablando lo que no me corresponde. Renuncio al espíritu de apariencia. Y en este año de luna roja, de señales y de revelación de pacto y de Shemitah, yo hago un pacto contigo, el cual me acerco para que la sangre tome fuerza en mi vida, me limpie de todos mis pecados y pueda entrar en una nueva dimensión del pacto nuevo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a pedir a los ministros que se preparen, que pasen al frente, y vamos a pedir la danza que se prepare. No sé si necesitan que corramos. Vamos a pedir a los ministros que pasen. Vamos a recoger la ofrenda. El compromiso es con el Señor, no es con nosotros. Y sabemos que ese compromiso es de parte de Dios. Cuando nosotros le damos al Señor. Y cuando nosotros le entregamos al Señor. Tome su ofrenda en su mano y vamos a orar. Y vamos a pedirle que la danza se prepare para dar este especial durante la Santa Cena, y se van a preparar los ujieres, los diáconos que van a estar sirviendo en la Santa Cena. Levante su ofrenda, vamos a pedir que Dios la bendiga, la prospere. Aleluya. ¿Por qué no le decimos al Señor? Todo aquel que tiene un sobre, póngase de pie. Todo aquel que va a dar una ofrenda, vamos a pedirle al Señor que pase la antorcha sobre su ofrenda. ¿Cuántos quieren pedir? Levanta tu ofrenda. Levanta tu ofrenda. Le vamos a pedir que pase la antorcha. ¿Cuántos quieren que Él pasa y parta su ofrenda? Que Él la reconozca. Señor, levantamos esta ofrenda para que el fuego de la antorcha, el horno ardiente de Jehová, acepte nuestra ofrenda, acepte nuestra consagración, acepte nuestro pacto, porque tú vienes pronto, Señor, y tú vienes a buscar gente de pacto, gente de compromiso, gente de responsabilidad. Yo te doy gracias, Señor. Bendice y prospera a cada uno de los siervos, Señor, a cada uno de tu pueblo, Señor, que está comprometido para que tu obra siga adelante. Pasa con tu fuego, Padre, que cada uno sienta la responsabilidad de este pacto y les sea revelado, y el corazón reciba la revelación de los últimos tiempos, porque nos estamos acercando al cielo, nos estamos acercando a tu presencia para tu gloria y tu honra. Amén, amén, amén. Aleluya. Pueden tomar asiento.